Se abre la sesión necrológica, pública y solemne, en homenaje a nuestro querido y recordado compañero, el ilustrísimo señor don Ramón Queiro Filgueira. Y, como es preceptivo, intervendrán 3 compañeros de la sesión de arquitectura a la que pertenecía don Ramón Queiro, que además, como todos sabemos, durante años ocupó la plaza, estuvo interesado en la conservación de esta casa palacio de los Pinelos y, como decía su hijo, estará deambulando por las galerías del patio de la casa, y yo pienso que también en el sótano, que era una parte que casi él descubrió y para la que tenía un proyecto verdaderamente interesante, y que luchó muchísimo por salvar esta zona de la casa, que, como todos sabemos, fue rehabilitada por su maestro y compañero de todos, don Rafael Manzano, que se encuentra entre nosotros y a quien le debemos el nuevo esplendor de la casa. En primer lugar, según el orden establecido en la intervención de los académicos, lo hará el de más reciente ingreso, el ilustrísimo señor don José María Cabeza Méndez, a quien damos muy gustosamente la palabra. Deseo comenzar agradeciendo a la Academia el permitirme en esta sesión recordar la figura de nuestro compañero y amigo, el ilustrísimo señor don Ramón Queiro Filgueira, que ocupó durante más de un cuarto de siglo el sillón número 14 de esta Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría. Nace en una pequeña aldea llamada Meisonfrío el 19 de abril del año 1941, que corresponde a la parroquia de Tállara, perteneciente al concejo de Lusame, situado en la comarca de Noia, provincia de La Coruña. Por consejo a sus padres de una maestra rural de nombre Adelina, pudo acceder al Instituto Laboral Virse do Mar, de contenido marítimo pesquero, donde cursó el bachillerato en su primera promoción, por lo que él siempre comentaba, hubiera sido normal que siguiera el camino de la mar. Pero no fue así. Se desplazó a Madrid y se matriculó en la Escuela de Aparejadores de aquella época, y cuando estaba en el último curso consigue ingresar en la Politécnica del Ejército, donde obtuvo, además, el título de alférez proyectista de armamento y construcción en el año 1964. He de destacar que jamás dejó de mantener contacto con Lusame. De hecho, construyó una casa en su lugar de nacimiento, Meisonfrío, a la que acudía todos los veranos para disfrutar de los periodos de descanso. Recuerdo que en una de las muchas tertulias que manteníamos los primeros lunes de mes, nos comentó que en su amplio y variado recorrido profesional había estado en Vigo, Tenerife, Las Palmas, Cádiz, Madrid, Mallorca y finalmente Sevilla, donde llegaría en el año 1966. Creo que eso también es un síntoma de lo que llevamos en los genes los gallegos, explicaba. Pronto, ya en Sevilla, se dio cuenta que su vocación universitaria era la arquitectura, donde podía obtener el conocimiento que se precisa para la elaboración del proyecto y diseño de los edificios, modificando y mejorando, a ser posible, el hábitat humano con el estudio de la estética y la correspondiente función de los espacios, ya sean arquitectónicos, ya sean urbanos. Para ello, se matricula en la Escuela de Sevilla y cuando estaba en tercero de carrera, entra en contacto con una relevante figura de la arquitectura sevillana y que se convertiría en su maestro, Rafael Manzano Martos. Es a partir de ese momento cuando comienza una fase de profundo conocimiento de Andalucía, recorriéndola desde Jaén a Cádiz y de Málaga a Huelva. La colaboración con el admirado Rafael Manzano le permitió trabajar en el estudio que tenía en el Real Alcázar, desarrollando toda la política de protección del patrimonio que por aquel tiempo venía impulsando Florentino Pérez Enví en su etapa como director general de Bellas Artes del Ministerio de Educación durante el periodo comprendido entre el año 1968 y 1974. A partir de ahí, Ramón Queiro desarrolló una brillante carrera como arquitecto,
alcanzando el doctorado en 1984 y destacando su labor como estudioso en la disciplina de intervención en el patrimonio monumental, conferenciante, autor de diversas publicaciones, etcétera, etcétera. En ese periodo de su trayectoria profesional, esta Real Academia de Bellas Artes recoge en su apartado biográfico que nuestro compañero destaca en su extraordinaria labor de restauración de edificios monumentales, donde luce junto a su exquisito respeto a la integridad del monumento y su buen hacer en la modernización de sus elementos esenciales. Buen ejemplo de ello es la restauración del Hospital de Venerables Sacerdotes, terminando el trabajo que inició el recordado e insigne arquitecto Fernando Xueca Goitia. Asimismo, los trabajos en esta Casa de los Pinelos, sede de la Real Academia de Medicina, Buenas Letras y la nuestra de Santa Isabel de Hungría, y finalmente la intervención en el Convento de los Terceros y Palacio de los Ponce de León, hoy sede de Masesa, donde fuera reconocido en el año 1990 con la concesión de la Medalla de Honor del Premio Hispania Nostra. Estoy convencido que su trabajo en un lugar tan privilegiado como el Alcázar de Sevilla pudo definir su futuro profesional, para centrarse en la arquitectura patrimonial, como colaborador con la ya mencionada Dirección General de Bellas Artes y, como no, el contacto y enseñanza con el académico Rafael Manzano, que sin duda le marcaría para siempre. Llegó a actuar en toda la Baja Andalucía, desde la Catedral de Huelva hasta la Alcazaba de Málaga. Después se centró en Cádiz, su sierra, Ronda y Málaga, donde realizó múltiples proyectos de obra nueva y restauración, llegando a desarrollar también determinados trabajos sobre planeamiento urbano. Fue catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y, entre otros puestos de relevancia y responsabilidad en la comunidad universitaria, desempeñó el cargo de director del departamento del mismo nombre, siendo también claustral y miembro del Consejo de Gobierno de la mencionada Universidad Hispalense. Ingresó en esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en el año 1995, ocupando la plaza de académico numerario que con anterioridad habían ostentado figuras tan destacadas en la arquitectura de nuestra ciudad como Juan Talavera y José Galnares Sagastizábal. Su discurso de ingreso fue Sevilla, ordenanza y morfología urbana, contestándole su maestro, el académico Rafael Manzano. Fue también académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y de la de Ciencia, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara de Écija. En el ámbito profesional, Ramón Queiro fue decano del Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental en el periodo comprendido entre 1995 y 2000, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos en el periodo entre 2001 y 2005 y consejero del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España entre 1995 y 2005. Durante su mandato se articularon estrategias para la defensa de la profesión ante la administración pública, instituciones y la sociedad andaluza. Se elaboró la imagen corporativa del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos de Andalucía, como seña de identidad en la difusión de las funciones estatutarias del nuevo Consejo Profesional. Se iniciaron vínculos de colaboración con el Parlamento de Andalucía y en proyectos normativos de nuestra comunidad, destacando su participación en la elaboración de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Se trabajó, asimismo, en la candidatura de Sevilla al 23º Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, Congreso UIA 2008. Se acordó la realización de la serie de televisión sobre arquitectura andaluza, La Música Callada. Se celebró el segundo Foro de Urbanismo para un desarrollo más sostenible y se estableció el reglamento de la medalla y de la insignia del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos, etcétera, etcétera. Durante el cuatrienio 2014-2018 coincidimos en la Junta Directiva del excelentísimo Ateneo de Sevilla, como representante de la Vocalía de Arquitectura, él y yo de la Vocalía de Defensa del Patrimonio, donde tuvimos ocasión de aportar conjuntamente nuestras experiencias e iniciativas en cuestiones tan singulares como la necesaria adecuación de la actual sede de la cabalgata de Reyes Magos o la organización del ciclo como fue el de grandes intervenciones en los más importantes monumentos de la ciudad. Su favorable carácter social le llevó a participar en innumerables foros
y reuniones de diferentes naturalezas. En concreto, personalmente disfruté de su participación en el grupo de almuerzo Calle Gerona, que los primeros lunes de mes y desde hace varias décadas tenemos inexcusablemente en el Bar Dueña, y mucho de esa longeva reunión aquí presente pueden aseverar su integración y acertada opinión de cuantos temas se trataban habitualmente, así como el propio testimonio fotográfico que a menudo elaboraba. Deseo finalizar recordando sus múltiples publicaciones dedicadas siempre a sus especialidades, la restauración y rehabilitación de edificios y el urbanismo. Justo en este apartado quiero hacer mención de la publicación que compartimos en el año 1983 a consecuencia de la celebración del primer curso de restauración de monumentos en Andalucía, y donde se recogían las 5 ponencias desarrolladas por otros tantos profesionales con amplia experiencia en intervenciones relativas al patrimonio monumental. El curso estuvo organizado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, y donde se me encomendó la dirección y organización del mismo. El programa se dividió en 5 áreas, entre las cuales se reunían materias como rehabilitación y planeamiento, expuesta por nuestro recordado Ramón Queiro, experiencia en restauración, presentada por Gabriel López Collado, de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, el proyecto de restauración, expuesta por Federico Prieto, perteneciente a la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, organización de las obras de restauración, ilustrada por José María Becerra, como experto restaurador y empresario del sector, y teoría de restauración desarrollada por mí. Debemos lamentar que de los 5 autores del referido libro, Ramón, Gabriel y José María ya no se encuentran entre nosotros. En el curso se expusieron las experiencias personales de intervenciones llevadas a cabo en toda España, y deseo recordar, como reflejo de nuestra antigua y sincera amistad, que en la presentación que Ramón hizo en el mes de diciembre del año 2019, en el acto de mi toma de posesión como académico correspondiente en Carmona de esta Real Academia, indicaba, referente a esa publicación, que ese libro, sin duda, constituye un valioso manual que, al hojearlo para esta presentación, confieso que me ha invadido de nostalgia y emoción, sirviendo muy bien para ilustrar nuestra vieja relación, tanto en el campo profesional como en el de la amistad. El valor significativo e histórico de este libro es que constituye la primera llamada de atención sobre el problema de la restauración y la rehabilitación en Sevilla, promovida por el Colegio de Aparejadores. Hoy, aquí, deseo recordar este párrafo evocando esa sincera y antigua amistad que tuve la suerte de disfrutar del bueno de Ramón Queiro Filgueira. Agradecemos la intervención a nuestro querido compañero, el ilustrísimo académico don José María Cabeza, cuyas palabras han sido emocionadas y han dado un poco el perfil humano de nuestro amigo y compañero don Ramón Queiro. A continuación tomará la palabra el ilustrísimo señor don Gonzalo Díaz Recasén. Mi amigo Ramón Queiro Filgueira, al que conocí varios años como estudiante en la Escuela de Arquitectura, en el que conocí como estudiante, allá por los años 67, y allí alcanzamos cierta amistad. Ramón ya sabía de lo que se trataba la profesión, mientras todos los estudiantes carecíamos de ese conocimiento. Y por su condición previa de aparejador ya sabía mucho, estaba adelantado al resto de la clase, y en muchos casos consultábamos con él, nos ayudaba en las dudas y completaba las explicaciones, algo así como una pieza intermedia entre el alumno y el profesor. Creo que en alguna ocasión era el delegado, o mejor el representante de los estudiantes, y de él dependían pues las fechas de los exámenes, los contenidos y los programas, ¿no? Con su seriedad y discreción todos depositamos en él la confianza de las asignaturas e incluso le consultábamos muchas de las dudas de construcción y estructura, y sin él pretenderlo era un referente en la marcha del curso.
La sensatez de su criterio y su experta inteligencia nos ayuda a todos en la marcha del curso e incluso en los viajes de estudio que hicimos con el profesor Manzano a la Alhambra de Granada, a la Mezquita Catedral de Córdoba o a las murallas de Niebla, y de las que el profesor Manzano resistía mucho más que los alumnos. Además de ayudarme con los dibujos del cuaderno aquel Muguruza que utilizábamos para dibujar los detalles y las soluciones, Ramón sabía cosas que no sabíamos los demás. Sabíamos cómo se trazaba un arco de herradura, sabía cómo se apoyaban los cajones de tapial en las fábricas de tapial de Niebla, etcétera, etcétera. Posteriormente coincidimos en la Escuela de Arquitectura, yo como profesor de proyecto y él como profesor de urbanismo. Y coincidimos alguna que otra vez en los tribunales de fin de carrera y en algún que otro trabajo docente y administrativo. Muchos años más tarde, en la década de los 2000, mucho me alegró cuando él me preguntó si podría mandarle un currículum para proponerme entrar como miembro de esta academia. Con Ramón se planteaban y con él empezamos a entender el papel de la academia en la sociedad. Él organizaba los problemas que deberíamos de tratar, a estudiar e informar los asuntos que deberíamos priorizar y cuál era el programa que hacíamos, la sección de arquitectura de esta academia. Por todo ello podríamos decir que Ramón fue un trabajador inestimable, colaborando incansablemente con el equipo que dirigía esta Real Academia. Él se prestaba a todo, a ser miembro de un jurado, a ir a reuniones, a pensar las soluciones y arquitectónica, a mantener en buen estado la construcción de este edificio, a escribir informes y a plantear los problemas urbanísticos de la ciudad. Él, se puede decir, que intervino en casi todos los papeles que la sección de arquitectura tenía a su cargo, ¿no? Y a restaurar también este mismo edificio, del cual pues, ya se ha hablado aquí del sótano, aquel que le intrigaba y que sabía que se le podía sacar un cierto partido haciendo una especie de colección fija de los escultores o algo así. Y que se ha quedado un poco en un estatus como paralizado, ¿no? Así que, implicados con todo el equipo directivo y con las miles de tareas que él mismo quiso asumir, bajo el generoso pretexto de que tenía tiempo y no le suponía inconveniente ni ningún esfuerzo atender a todos esos problemas. Así, siento dolorosamente su inesperada muerte y con mi pesar y con el de todos los miembros de esta academia nos sumamos a su familia y le recordaremos como un académico ejemplar y le deseamos que descanse en paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, porque realmente hemos tenido la posibilidad de recordar algunas anécdotas que has contado como condiscípulo de Ramón y que gracias a él hoy estás tú entre nosotros y que gracias a él le ha sucedido en el cargo de conservador de la casa. Gracias a ti. A continuación, y para cerrar el turno de palabras, va a intervenir el excelentísimo señor don Rafael Manzano Martos, el maestro de don Ramón Queiro, maestro que fue muy admirado por él y muy querido, cosa que le honraba grandemente.
Yo recuerdo, Rafael, y perdona que haga este inciso, pero eran tiempos felices, porque todos comenzábamos nuestra andadura universitaria, tanto Ramón como yo y tal, y todos de alguna manera acudíamos a ti, porque necesitábamos de tu consejo, necesitábamos de tu ayuda. Yo recuerdo que una reunión que sostuvimos en el Hotel Alfonso XIII, pues me presentaste a don Florentino Pérez Enví, me facilitaste a través de Ramón la planimetría del monasterio de Santa Clara de Moguer, que yo entonces estaba haciendo el estudio histórico-artístico sobre ese monumento nacional que quizás sea el más importante de la actual provincia de Huelva, y todo ello, ¿verdad?, te lo debíamos a ti, que estabas siempre dispuesto, abierto a la colaboración y a lo más importante que tiene un maestro, que es darle la mano al discípulo y auparlo. Era entonces una universidad magnífica la que vivimos, por eso digo que eran momentos felices y días de gloria, porque entonces la universidad tenía intereses universales y eso es algo que no podemos olvidar. Tienes la palabra, maestro. Querido señor presidente de esta Real Academia, gracias por tus palabras cariñosas y señores, excelentísimas autoridades, señores académicos, señoras, señores, amiguísimos todos los que estáis aquí, forman parte de la vida y de la historia más íntima de nuestro amigo Ramón, y por lo tanto son también parte de mi historia y de mi familia más amplia, la familia espiritual que se adquiere en el ejercicio de la cátedra. Muchas gracias a todos por estar aquí recordando la muerte reciente de nuestro compañero y amigo Ramón Queiro, que a mí me refresca la memoria y el recuerdo de aquel joven estudiante y arquitecto con el que recorrí todas las Andalucías. Las Andalucías son muchas y muy dispares, en un minúsculo minimil que él tenía y en el cual pues él conducía y él me llevaba y fuimos muy felices recorriendo los campos andaluces. Con él recorrí todas las Andalucías y en la búsqueda del monumento ruinoso, del paisaje deteriorado por una obra de pésima construcción, intentando poner orden en tanto caos y confusión. En aquellos largos e inolvidables periplos me transmitían lo mucho visto y oído en sus días de pensionado romano. Para él fue un impacto importante su estancia en Roma, que yo potencié en lo que pude, se le dio una modesta beca y tal, pero conseguimos que don Enrique Pérez Comendador, que era también académico de esta casa, académico de honor, pues se preocupase él era el director de la Academia de Roma y se preocupó mucho por Ramón, y eran uña y carne, se convirtieron en uña y carne. Y él le permitió vivir, aunque no era pensionado romano del ministerio oficial que lo concedía, era el más querido de los hijos espirituales de Enrique Pérez Comendador, que lo acogió en la Academia Española de Roma y también asistió y se doctoró en el Instituto del Restauro Romano, que lo doctoró en teoría y técnica de la restauración de monumentos, en que yo le había iniciado junto con Alfonso Jiménez al calor de las obras de restauración que promovió en todas las provincias andaluzas aquel inolvidable director general de Bellas Artes, Florentino Pérez Envid, que también restauró esta casa, y a ella pertenecen en esta exposición de sus obras algunos de los planos de obra de la muralla de Tarifa, en la que se aunan trazos de mi lápiz con los primeros de su cosecha.
Pronto lo vemos ya navegando por cuenta propia, iniciando las que serían las obras más importantes de su vida profesional. Aquel niño, nacido en una pequeña aldea gallega y que abrió sus ojos a la cultura en un modesto instituto laboral, supo y pudo recorrer todo el ordo honoris hasta las más altas cotas académicas. Primero como perito de armamento y construcción del ejército, que lo marcó profundamente para siempre en el orden, en la caballerosidad y en la disciplina un tanto militar que le imprimieron altísima calidad humana. Había en él un gesto militar, aunque estaba ya totalmente desvinculado del ejército, pero tenía esa disciplina, ese orden, tenía una forma de ser profundamente militar y que lo honraba mucho. Que le imprimieron alta calidad humana. Luego, en su carrera de aparejador, realizada en Madrid, de donde el ejército lo llevó a Mallorca, entonces en creciente desarrollo turístico, donde adquirió práctica y destreza en el oficio de la construcción, en el oficio más noble de la construcción, pero en la pura ejecución de la obra. Y eso le permitió cosechar algunos ahorros con los que venirse a vivir a Sevilla, donde nos conocimos también a través de Alfonso Jiménez, y donde trabajó en mi estudio mientras estudiaba las disciplinas que le permitieron alcanzar el soñado título de arquitecto. Y casarse con esa preciosa niña de Osuna, Carmen Quijada, con la que todos lo lloramos, desde su pérdida. En ese momento de plenitud surgieron sus obras más significativas. La primera fue, sin duda, la adaptación del antiguo convento de los Terceros, edificio de representación y oficinas de Masesa, que entonces gobernaba con soberano impulso aquel ingeniero irrepetible que nos trajo el agua a los de Sevilla, que se llamó José Luis Prats, que me pidió también mi modesta colaboración como consultor de las obras, porque yo estaba entonces muy mal visto. Yo había sido restaurador de monumentos en pleno franquismo y no estaba bien visto en aquel momento y no podía trabajar en obras públicas prácticamente. Y allí pues estaba escondido, iba y me consultaban cosas y yo respondía, hasta que alguien denunció mi existencia a pie de obra y tuve que huir bajo la reprobación de la política. En esa obra, además de la restauración de patios y espacios posteriores, inserción de algunas fuentes monumentales incluso, se puso, y de la puesta en valor de la singular escalera de Hermano Rodríguez, la mejor del barroco sevillano, fue interesantísima la aparición bajo el suelo liso del claustro de un jardín en círculos escalonados hasta una fuente en lo más profundo, similar al trazado por Leonardo de Figueroa en el Hospital de Venerables, que se devolvió a su forma primitiva. Y está ahí bien explicitada en una magnífica fotografía en la que se ve el cambio sorprendente que ha experimentado ese patio y además ha creado ya una miniserie de patios con ese escalonado hasta la fuente para colocar macetas, indudablemente. La siguiente obra trascendental en su carrera fue la colaboración con Fernando Chueca en la terminación y acabado final de las obras del Hospital de los Venerables Sacerdotes, para sede y usos museográficos de la Fundación Focus Abengoa, que aquí muy bien representada, cuyos planos aparecen en esta exposición en su estado final, que difieren en gran medida y por ciertos avatares propios de las obras con el proyecto inicial de aquel inolvidable maestro. Una de sus obras más personales y acertadas fue la restauración de un edificio insólito en España, el Recreo de las Cadenas de Jerez, verdadero château a la francesa, obra del celebérrimo autor de la obra
de la ópera parisina, el arquitecto Charles Garnier, realizada en su día por la familia Pemartin, bodegueros de origen francés afincados en esta espléndida capital del vino en tierras andaluzas. También en el orden académico alcanzó los más altos honores, especialmente en la disciplina urbanística. Él sabía mucho de urbanismo. Yo creo que fue interés no nacido a mi lado, sino anterior. Yo muchas veces me daban un solar y dibujaba con alegría y cierto desenfado, cierta frescura y ciertas carencias de conocimientos urbanísticos, y se lo enseñaba. Decía, ¿qué te parece? Ah, muy bonito, don Rafael, muy bonito, muy bien, muy bien. Dice, pero no se puede hacer. Yo se lo provocaba para eso, pero digo, ¿y por qué no se puede hacer? Porque incumple la ordenanza tal, la cual, todas, incumplía todas las ordenanzas. Pero gracias a él, que me reñía porque no las conocía, y él sí, pues yo sabía lo que tenía que hacer. Yo cogía el proyecto y lo retocaba, cumpliendo las ordenanzas que me había transmitido Ramón Queiro, que lo utilizaba yo. Yo no se lo decía, pero aprovechaba sus conocimientos urbanísticos. La disciplina urbanística, desde las más modestas clases prácticas hasta la cátedra de la asignatura en la carrera, en paralelo con la designación como académico de número de esta Academia de Santa Isabel de Hungría y como correspondiente de la de San Fernando de Madrid. Pero Ramón siempre tuvo en su interior una cierta vocación política, tal vez innato en sus orígenes galaicos. El gallego es siempre político, pero triunfó, anduvo siempre en las proximidades de la política nacional, siempre anduvo cerca en los confines del PP, sin naufragar en ella, pero triunfó en la política profesional más dominable, llegando a alcanzar la presidencia del órgano territorial de todos los colegios de arquitectos andaluces y altos puestos en el Consejo Superior de los Colegios de España. He querido recordar en largos y escuetos trazos, para no cansar, los avatares de la copiosa vida de este discípulo, tan querido como cariñoso conmigo, buen arquitecto y mejor soldado, académico ejemplar y urbanista consumado. Que Dios te abra la puerta de ese cielo bien ganado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Como siempre, tiene una palabra que cautiva, que emociona, una narrativa con ese gracejo propio de tu tierra natal, que lógicamente hace que el auditorio pueda participar del gracejo, de la magia, de la sensibilidad de tus palabras, que de alguna manera tú también reflejas en toda tu obra plástica, porque no hay que vocear los méritos profesionales de una persona cuando sus propias obras ya proclaman la importancia de su autor. Yo querría decir que te agradeceré siempre el que me hubieras puesto en contacto con Ramón Queiro, que nuestra amistad a partir de ese momento fue siempre en aumento y en estrecha colaboración. Cuántas veces le visitaba en su estudio de la Plaza de Santa Cruz y veíamos las memorias de restauración, la planimetría, etc. También tuve ocasión más tarde, cuando ya éramos los dos profesores consagrados en la nómina de numerarios de la Universidad de Sevilla, pude compartir con él las tareas en el Consejo de Gobierno durante muchos años de la Universidad Hispalense. Todos estos son hoy recuerdos que me asaltan, que me producen bienestar el recordarlo
y el exponerlo ante todos ustedes, porque todos les tenemos una admiración verdaderamente importante a este amigo que no nos ha dejado, sino que seguirá siempre presente entre nosotros. Y mientras que uno de nosotros viva, él seguirá viviendo en esta su casa. Por supuesto, ponemos punto final a la ronda de intervenciones y yo tan solo quisiera agradecer públicamente la presencia entre nosotros del ilustrísimo señor don Jaime Renaud Soto, adjunto al defensor del pueblo andaluz, y al excelentísimo señor don Carlos Fingen Stuart, duque de Alba, que comparte hoy la presidencia. Quiero también agradecer a todos los académicos que hoy, de forma mayoritaria y abrumadora, han dado ese espíritu de cuerpo que debe tener la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla. Y, por supuesto, a las restantes autoridades que hoy nos han arropado con su presencia y a todo el público en general. A todos quedamos, por tanto, muy agradecidos y se levanta la sesión con el recuerdo emocionado y la gratitud permanente a don Ramón Corso. Nada más.